Por favor, cierren esa puerta, hermanos. Y vamos a dar inicio a este servicio para la gloria de nuestro Dios. Vamos a entrar en oración. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por los momentos preciosos que nos concedes para poder adorarte. Gracias por darnos vida y por darnos un corazón dispuesto para ti. Conscientes somos que hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Tu palabra, conociendo cada una de nuestras vidas, nos ha dejado siempre una salida en tu perfecta voluntad. Hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo para con el Padre. Por eso, Señor, rogamos que seas propicio a nosotros. Perdona todos nuestros pecados. Gracias por estar limpiando cada día nuestra vida más y más. Gracias por tu Espíritu Santo que obra en nuestro corazón y santifica este templo para la gloria de tu precioso nombre. Muchas gracias, Señor, por haber guardado nuestra salida y nuestra entrada, por permitirnos, Dios, regresar a nuestros hogares y tener esa cobertura preciosa donde descansa nuestra alma en ti. Gracias por el tiempo que podemos disfrutar en este lugar, en tu presencia. Gracias por inclinar tu oído para escuchar nuestra oración, para escuchar la adoración y la alabanza que sale de nuestro ser, de lo más íntimo de nuestro ser para ti. Gracias por las personas que nos permitiste hoy trabajar, compartir, y gracias por aquellas que en algún momento causaron aflicción a nuestro corazón, porque sabemos, Dios, que todo es usado para bendición en nuestra vida. Por eso, Dios, hoy venimos a agradecerte por todo lo que sigues haciendo, por habernos librado de la muerte repentina, por librarnos de la mano violenta, por librarnos, Dios, de todo aquello que contamina el ambiente, lo natural del mundo. Gracias por librarnos de todo lo que pudiese enfermar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Muchas gracias te damos por la familia, por el hogar. Gracias por la bendición de poder compartir como uno solo en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por este equipo de trabajo, cada uno, Dios, de los que se disponen día a día para adecuar cada sitio, para que cada uno de nosotros podamos tener quietud y presentar nuestra ofrenda para ti. Gracias por permitirnos ministrar en este altar. Y como dice tu palabra, de lo que tenemos en nuestro corazón, de eso damos. Por eso, Señor, estamos convencidos de que sin santidad no te veremos. Y que tú, Señor, escuchas la oración cuando hay un corazón contrito y humillado. Y es en esa posición que venimos delante de ti para decirte, Dios, recibe nuestra adoración. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestra fortaleza, Divino Espíritu Santo. Gracias porque en este momento los yugos están podridos, los yugos que esclavizaban son rotos en el nombre de Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve con libertad en cada corazón, renovando todo el interior de nuestro ser, dando bálsamo y colirio fresco a nuestro ser. Gracias, Señor, por esa bendita presencia que está con nosotros. Porque en este mismo instante tú estás llevando, Señor, lo que estaba impidiendo la alegría de nuestro corazón, lo que estaba restando la fuerza de nuestro ser. Estamos fortalecidos porque tú eres nuestra fortaleza. Tenemos vida porque tú eres la vida, mi Señor Jesús. Podemos proclamar de tu gloria y de tu grandeza porque en tu nombre, Jesús de Nazaret, somos más que vencedores. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, hay victoria, hay sanidad, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay seguridad. Bendito el Dios de Israel, en cuya presencia nos postramos para adorar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Afirmas mi camino.
Y adoración a tu nombre, Señor. A ti que hiciste todo nuevo, y alabamos y glorificamos su nombre, Señor. Todos se postrarán delante del Cordero y del León.
que es Cordero, manso y humilde, pero también es el Dios poderoso. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién no se postrará delante de ti, oh Rey de las naciones? ¿Quién no, Señor, podrá decir que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores? Por eso nos acercamos y tomamos la responsabilidad, Señor, de atraer tu presencia a este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. ¿Quién se compara contigo, Señor? Pues solo tú eres la fuente de nuestra adoración, quien nos sostiene de tu mano derecha cuando más hemos pensado desfallecer. Allí tú te levantas a favor nuestro. Recibe todo el honor, mi Jesús. Estar a tu lado.
voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el anhelo y la confianza en Dios, que vamos a atesorar en nuestro corazón lo que Dios trae para nosotros. Amén. Dice el Señor: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. ¿Quién no quiere eso? Que el Señor responda nuestro clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Señor, de Dios de Jacob, te proteja de todo mal. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos que el Señor nos proteja de todo mal. Amén. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Amén. Y mire con agrado las ofrendas quemadas. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que lo que venimos a traer a nosotros a Dios, no es en vano, porque el Señor se acuerda de esas ofrendas. Amén. ¿Y cuándo se acuerda de esas ofrendas? En los tiempos de dificultad. Entonces, en los tiempos de dificultad, el Señor está mirando allá a cada uno de nosotros cuáles han sido esas ofrendas que hemos traído. No solamente ofrendas monetarias nos referimos, esa ofrenda del corazón, esa ofrenda de servicio, de venir a prestar nuestras manos para arreglar, para ser obedientes a los que nos mandan. ¿Listo? Entonces dice: y que mire con agrado las ofrendas quemadas. ¿Cuándo? En tiempo de dificultad. ¿Cuándo? En tiempos de clamor, de angustia, de duda, de enfermedad. Ahí es cuando tenemos que mirar. Entonces, cuando venimos acá, no lo hacemos con obligación, porque al Señor no le gustan los sacrificios. Dice: ya no quiero sacrificios, algo que sea impuesto, algo que sea por cumplir, sino que sea en adoración, en gratitud, en generosidad, en obediencia. ¿Y cuántos hemos venido así? Amén. Damos gloria a Dios. Y que cada uno de ustedes reciba la recompensa conforme al corazón que trae cada vez que usted viene al servicio. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Decimos: Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre mío. Esperamos, mi Señor, que en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, en tiempo, Dios, de clamor, tú escuches nuestra necesidad y que tu oído se haga pronto, mi Señor, para socorrernos. Queremos, Dios, que tú nos protejas de todo mal, Señor, y que tú mires con ojos hermosos esa ofrenda que traemos del corazón, Señor. Nuestra vida, Señor, nuestro trabajo, Señor, la obediencia que podemos tener para con tu obra, para con tus siervos, Dios de la gloria, porque ahí es donde tú te glorificas, mi Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que sella en nuestros corazones, Señor, el ser obedientes, el ser prontos para trabajar, el ser, Dios de la gloria, cada día más disciplinados, Señor, no solamente para agradar a tus siervos, sino para agradarte a ti, que eres el que recompensa. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos pueden estar trayendo la ofrenda económica que hoy han propuesto en sus corazones. Amén. Y así seguimos dando la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos en esta noche y agradecido al Señor por la oportunidad que nos regala para estar
estar juntos y unánimes con el propósito de exaltar, bendecirle, pero también de ser edificados. Y sin más, en esta noche invito a otra de nuestras amadas servidoras del grupo de servidores en el Señor. Esta noche nuestro hermano Jason, habían cambiado, ¿no? Entonces tenemos a nuestro amado hermano que esta noche trae la palabra. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Eso, ahí por fin les sacamos una risita, ¿sí? Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este día. Eso es lo que pasa por uno no avisar las cosas. Bueno, vamos a hablar hoy un poco del tema de este mes, pero antes denle un abrazo a la persona que está a su lado. Vamos a romper un poquito el hielo, que le diga bienvenido a este lugar. Me alegra verlo, no nos veíamos desde el domingo. Denle una sonrisa, así, bien dispuesto. Entonces, este mes estamos hablando de la promesa que el Señor hizo desde el Antiguo Testamento al profeta Isaías, que dice: y yo restauraré sus ruinas. Y en esta noche debo confesarles que es un tema que en lo particular me ha costado mucho organizarlo. Yo espero que pueda ser de bendición para su vida y que usted pueda extraer lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Hay ocasiones en las cuales creemos y sentimos que en nuestra vida por todo lado hay ruinas, hay complicaciones, pero también encontramos en la palabra de Dios que Él es más fuerte y que el Señor es más fuerte que todo eso. Hace poco tiempo me encontraba literalmente recogiendo las ruinas de algo muy amado por mí y que solamente fue el Señor el que me pudo dar fuerza para poder hacer eso. De pronto los más allegados saben a qué me refiero, pero me costó tanto trabajo esta prédica precisamente por eso, porque a veces hablamos de cosas que nos son ajenas, pero cuando hablamos de cosas que son de aquí del corazón es cuando tenemos la verdadera victoria. Entonces quiero, porque en este mes hemos hablado de las promesas que el Señor ha tenido de restaurar nuestras ruinas. Liliana nos hacía una muy bonita predicación el domingo en todos los tipos de ruinas que existen y cómo podemos ver el resultado de nuestras oraciones cuando nosotros venimos delante del Señor. Nos mencionaba el ayuno, nos mencionaba la oración, y tal vez en la prédica de hoy no les voy a compartir algo nuevo, pero sí quiero que miremos que hay una ruina que es la más grande que todos tenemos, y es la ruina que viene a nuestra vida cuando no contamos y no estamos conectados con la presencia de Dios. Porque una ruina amorosa puede ser reemplazada porque usted inició otra relación o decida quedarse solo. Usted puede tener una ruina económica que se puede mejorar porque usted encuentra un empleo o porque usted encuentra una solución financiera a esas ruinas. Pero la ruina que viene a una persona cuando está alejado o alejada de la presencia de Dios es una ruina que es difícil de superar. Y por eso en esta noche quiero que estudiemos un poco, los que les gusta anotar, cómo restaurar las ruinas. Y la ruina de no tener la presencia. Todos conocemos al salmista David, hemos escuchado, usted lleve un mes en el Evangelio, lleve semanas o lleve muchos años, sabemos quién fue el rey David. Sabemos que el rey David fue el autor de la mayoría de los salmos que tenemos en la Biblia, y de él se dice que fue el hombre sobre la tierra conforme al corazón de Dios. David, ¿por qué se constituyó el hombre conforme al corazón de Dios? Porque él siempre buscó eso de los que les quiero hablar en esta noche, la presencia de Dios en su vida. Eso fue lo que le puso el sello característico a David, que él siempre buscó la presencia de Dios. Y por eso es que quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 15, porque el legado de David, de haber buscado la presencia de Dios y haberle dado el lugar a la presencia de Dios desde su tiempo, impactó a la iglesia, a la primera iglesia, a la iglesia primitiva. Y Hechos ya sabemos que hace parte de nuestra época, es después de Cristo. Y dice en el versículo 16 de Hechos capítulo 15,
Después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. La influencia de David en buscar la presencia de Dios llegó a tal grado que se constituyó ese tabernáculo que él formó en el Antiguo Testamento, ese tabernáculo que él hizo para que habitara la presencia de Dios. Ese mismo tabernáculo sigue estando presente en este tiempo. Es el orden o es la forma en que podemos buscar la presencia de Dios. 1000 años antes de este versículo, David había experimentado cómo iba a ser la adoración en nuestro tiempo, en el Nuevo Testamento, es decir, después de Jesucristo. ¿Cómo era el tabernáculo de David o cómo era la forma en que David adoraba? Si usted se acuerda, hay un elemento importante que es el arca de Dios, el arca del pacto, donde el pueblo de Israel sabía que habitaba y estaba la presencia de Dios. Había 2 tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, que era el que tenía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y todos sabemos que al lugar santísimo solo podía entrar ¿quién? El sacerdote, el sumo sacerdote, y nadie más podría entrar delante de la presencia o al lugar santísimo. Pero por otro lado, David experimentó otro nivel de adoración, porque cuando él adoró con el arca del pacto, con el arca de Dios, él no tenía, su tabernáculo no tenía cortinas, su tabernáculo no tenía nada que impidiera la adoración delante de Dios. También sabemos que en el tiempo de Moisés, que había sacrificios de animales para el Señor, pero en el tiempo de David, por el contrario, no solamente no estaba la cortina que separaba, sino que tampoco había sacrificio de animales. Por eso es que en el Salmo 51, usted lo busca ahí por favor, en el Salmo 51, que dice cómo es la actitud o cómo era la actitud de Dios frente a estos sacrificios de animales y este derramamiento de sangre. Dice el Salmo 51, 16. Tú, está hablando David frente al Señor, le dice David al Señor: Señor, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, y tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David supo que lo que al Señor le agradaba no era que mataran animales y que derramaran sangre de animales. Lo que al Señor le agradaba que era un espíritu quebrantado y un corazón humilde. Entonces vemos que David desde ese entonces tuvo la revelación de cómo iba a ser la adoración en nuestro tiempo. Y al respecto, en el Salmo 50 y atrasito, el versículo 13, miren que el mismo Dios lo confirma y dice el 50:13: ¿he de comer yo carne de toros? Está hablando Dios. ¿Será que a mí me hace falta comer carne de vaca, en otras palabras? ¿O de beber sangre de machos cabríos? Y el siguiente versículo nos responde, el versículo 14, dice: sacrifiquen a Dios alabanza y paguen sus votos al Altísimo. En otras palabras, él está diciendo: ¿es que acaso yo me alimento de carne de toro o bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y desde ese entonces empezó la adoración como la día. Usted aquí no encuentra una cortina que está separando el lugar santísimo, podríamos decir, de los atrios o del lugar santo, sino que tenemos la entrada libre delante del trono de Dios. Y por eso es que a veces caemos en un pecado que es de normalizar y de acostumbrarnos a la presencia de Dios. ¿Y saben qué es lo que sucede cuando usted y yo normalizamos y nos acostumbramos a la presencia de Dios? Que la irrespetamos y nos volvemos irreverentes ante la presencia de Dios. Por eso quiero que miremos cómo restaurar esas ruinas de no tener la presencia de Dios. Entonces quiero que analicemos, vamos a ir a leer juiciosos, primero de Crónicas, capítulo 15, los que trajeron su Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Entonces hasta ahora vamos claros que David, ¿qué hizo? Él tuvo una revelación en su tiempo de cómo era la verdadera adoración. Que David tuvo una revelación de cómo en el Nuevo Testamento se iba a alabar al Señor. Por eso él es un varón conforme al corazón de Dios, porque es el tipo de adorador que Dios busca aún hoy.
Entonces vamos a mirar algunos principios de cómo restaurar la presencia de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, 1. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Me llama aquí la atención que nos está constando que en ese momento David era el rey de Israel y él empezó a hacer unos preparativos para la presencia de Dios. Dice que él construyó unos edificios y me llama la atención lo que dice ahí. Y preparó un lugar para el arca de Dios. Les decía que el arca de Dios en el Antiguo Testamento es la representación de la presencia misma de Dios. Esa arca de Dios o esa arca del pacto tenía adentro la vara de Aarón que reverdeció, tenía fragmentos del maná y tenía las tablas de la ley. Y también tenía 2 querubines que estaban cubriendo sus ojos en señal de reverencia delante de la presencia de Dios. Y esa arca era un símbolo muy importante para el pueblo de Israel y Dios mismo había dejado órdenes muy específicas de cómo transportar esa arca y cómo debía ser la adoración cuando esa arca estaba presente en el terreno de los israelitas. Entonces me llama la atención, en primer lugar, los que están apuntando cómo restaurar la presencia de Dios. Lo primero que debemos hacer es lo que hizo David. David, aquí dice la palabra que preparó un lugar para la presencia de Dios. Disponer, destinar un lugar especial para la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿en su vida, en mi vida, hay un lugar especial para la presencia de Dios? ¿En su casa hay un lugar especial para la presencia de Dios? Y es algo que me llamaba mucho la atención, porque nosotros tenemos un lugar para ver televisión, ¿cierto? Y a veces el televisor parece el arca del pacto en las casas de los cristianos. Eso es lo más grande que se ve apenas llega uno al apartamento. Tiene la carpetica de la abuela, la porcelana, todo el día lo limpian, todo el día lo prenden, ¿cierto? Y eso se convierte en el arca del pacto de la iglesia. Tenemos un lugar para comer, ¿cierto? Especial. Los que nos gusta ser ordenados y no comemos en la cama, por ejemplo. Tenemos un lugar para recibir las visitas, tenemos un lugar para estudiar, tenemos un lugar hasta para ir al baño. ¿Tenemos un lugar dispuesto especial para la presencia de Dios en nuestra casa? ¿O si nos cogió el afán oramos en cualquier lado o de cualquier manera? Me llamaba la atención que aquí David, que es el líder de alabanza por excelencia y de adoración, preparó un lugar para el arca de Dios. Preparar un lugar para Dios en nuestras vidas al venir a la iglesia, no solamente preparar un lugar en la casa, porque cuando nosotros venimos a esta iglesia o venimos a la presencia de Dios, venimos a la casa de Dios, que es este templo que tenemos aquí, debemos también saber que nosotros nos estamos preparando para encontrarnos con la presencia de Dios, nos estamos disponiendo para la presencia de Dios. Y vamos a mirar dentro de esto de cómo prepararme para el encuentro o cómo prepararme para esa presencia de Dios. Vamos a mirar algunos subpuntos. Entonces, ¿cómo me puedo preparar para ese encuentro con la presencia de Dios que me va a ayudar a restaurar todas mis ruinas? Porque a veces nos preguntamos, ¿pero por qué mis ruinas no son reparadas? ¿Qué pasa? Dios, ¿por qué no me responde mis preguntas, mis peticiones, mis problemas? Pues porque precisamente es nuestra disposición para la presencia de Dios está nula. Dice entonces, ¿cómo prepararnos para este encuentro? En primer lugar, recordar que tenemos el derecho de entrar en su presencia, en la presencia del Señor. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que a veces nosotros nos acercamos a la iglesia y empezamos a adorar y a ministrar al Señor y a cantar, y Satanás empieza a acusarnos cuando empezamos a adorar. Por eso es que uno se siente como tan tieso que uno se siente indigno de levantar las manos, palmas, porque empieza la voz acusadora ahí. Uy, pero usted es como así, pero mire lo que usted pensó, mire lo que usted dijo, mire usted cómo se comportó. Usted no es demasiado en este lugar. Usted por qué viene a levantar manos y mire con esas manos lo que hizo. ¿Por qué viene a cantar si mire con las maldiciones que echó? Pero nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios y que tenemos el derecho de entrar en la presencia del Señor. Ya no hay un velo que nos separe como en el Antiguo Testamento de ese contacto directo con la presencia del Señor. Satanás posiblemente o el enemigo no podrá impedir que usted llegue a esta casa o a esta iglesia o a este templo, porque por eso usted y yo estamos aquí, ¿cierto? Decidimos en el nombre del Señor, el Señor nos guarda del camino de nuestra casa o de nuestro trabajo hasta aquí y llegamos.
Posiblemente Satanás no va a poder impedir eso, pero ¿sabe qué sí va a hacer? Va a empezar a batallarle en su mente durante el servicio. Va a empezar a meterse en su cabeza y acusarlo como indigno. Y va a empezar a tratar de llevarse su mente para otra parte, lejos de la presencia de Dios. Y como dice el dicho, usted está y yo estamos de cuerpo presente, pero de mente, alma, corazón, totalmente ausentes de este lugar. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que apropiarnos de lo que el Señor dijo, que el que acepta al Señor Jesucristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También que usted se apropie cuando el Señor dice, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que si alguno, para que no pequen, es la primera opción del Señor. El deseo es que no pequemos, dice, pero si alguno peca, recuerden que tiene un abogado con el Padre, que es Jesucristo. Pero a veces la iglesia no conocemos la Biblia, y eso es lo que sucede. Por eso es que todas las batallas las perdemos. Es cuando tenemos que empezar a decir mentiroso, porque yo soy santo en el Señor, soy justo por el sacrificio, justificado por la sangre de Cristo, y soy hijo de Dios. Entonces así nos preparamos para ese encuentro. Cuando no estamos preparados para el encuentro de la presencia de Dios, entonces vamos a seguir en ruinas, así estemos en el lugar que corresponde. ¿Usted cree que en esta noche está en el lugar equivocado? No, ¿cierto? Pero posiblemente si estamos escuchando la voz equivocada. ¿Qué más o cómo más tenemos que prepararnos para este encuentro? Entonces, el primero, ¿cuál fue? Recordar que tenemos el derecho. Segundo, confesar nuestro pecado. Así también nos preparamos para ese encuentro. La voluntad del Señor es que nosotros no pequemos. Y en EFUB 1 el domingo hablamos sobre esto, ¿cierto? Los de EFUB 1, después de que empieza en EFUB, yo en las predicaciones pregunto. Entonces, en EFUB 1 hablamos del domingo de un antes y un después. Que antes estábamos esclavizados por el pecado, después vino Jesucristo y nos lavó con su sangre, y el pecado desapareció mágicamente, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? El pecado sigue estando, la diferencia es que ya no somos esclavos y no estamos esclavizados por el pecado. Por eso es que no podemos decir, Señor, yo sigo siendo un pecador, pero un pecador que confiesa su pecado delante de ti. El pecado rompe no mi salvación, el pecado lo que rompe es mi comunión con el Señor, porque quebranta esa relación de amor con nuestro Dios. Y al respecto del Salmo 24, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: ¿quién puede subir al monte del Señor? En otras palabras, ¿quién se puede encontrar con Dios? Mire lo que dice el versículo 3 y 4 del Salmo 24. ¿Quién puede estar en el lugar santo? Y el versículo 4 responde: los limpios de corazón, los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. En este capítulo dice, ni han jurado con engaño y no han elevado su alma a cosas vanas. Cuando nosotros, ¿quién va a ser el que con los que vamos a poder estar en la presencia de Dios? Aquellos que confesamos nuestros pecados. Por eso es que es importante que lleguemos temprano, ¿no? Porque cuando llegamos podemos tener un momento de decir, Señor, aquí estoy, quiero entregar y confesar mi pecado esta semana, de este día, y yo no voy a permitir que eso me impida recibir la bendición que tú tienes para mí. Por eso, al respecto, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, dice, no si los tapamos, porque lo que usted tapa no se sana, lo que usted oculta nunca se va a sanar. Dice el 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra tarea es creer eso. Tercer lugar, ¿qué más debemos hacer para prepararnos para ese encuentro? Usted lo encuentra en Marcos 11:25. Y Marcos nos recuerda que otra característica que tenemos que tener para prepararnos para el encuentro con la presencia de Dios y que nuestras ruinas sean quitadas es el tercero, perdonar a los que nos ofenden. Y eso sí que nos cuesta a veces. Mire lo que dice Marcos 11:25. De pronto ustedes lo encuentran un poco diferente porque estoy leyendo en otra versión, pero es la misma esencia. Dice, cuando ustedes estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. El perdón es la clave de la libertad.
Y durante la adoración, posiblemente usted está adorando y exaltando al Señor y ¡pum!, le viene una persona a la mente. O para que usted se retuerza del mal genio de lo que le hizo, o porque le da tristeza lo que le hizo, o porque siente resentimiento. Y yo sí pienso que en la adoración se está moviendo el Espíritu Santo. Sí sé y sabemos que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo siento que es Dios que trae esas personas a nuestra mente para que nosotros podamos perdonar a esa persona. Entonces dice que cuando estemos orando, ¿qué hagamos? Perdonemos a quienes nos han ofendido. Al respecto también Mateo 5, 23 y 24 nos recuerda que si cuando nosotros vamos a presentar una ofrenda, que es lo que venimos a hacer cada vez que nos acercamos aquí a la iglesia, al templo del Señor, siempre venimos a ofrecer algo, no venimos a que la iglesia nos dé, venimos nosotros a darle al Señor y darle adoración. Mateo 5, 23 y 24 dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, o sea, cuando venimos a dar ofrenda al Señor, no hablo de ofrenda monetaria solamente, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Es importante estar en comunión con nuestros hermanos, perdonar a quienes nos han ofendido. Y no quiere decir que usted vaya a cogerse de gancho con la persona, no. Cuando estemos en el FUB 2, ustedes van a encontrar una lección muy bonita que habla del perdonar y el ser perdonado. Y cómo es ese proceso de perdón según la Biblia. Y muchas veces hay procesos de perdón que tenemos que hacer en el reino espiritual. Porque imagínense una persona que haya sido abusada. No la vamos a mandar a que busque a su abusador para que lo perdone. Pero si hay ataduras que están en el reino espiritual. Y la Biblia dice que nuestra batalla no es contra carne y sangre, es decir, no es contra las personas, sino es contra principados y potestades. Y son batallas y son luchas y son situaciones de perdón que tienen que efectuarse en el reino espiritual. Entonces nuestro objetivo y nuestro deber debe ser perdonar a los que nos ofenden. ¿Cómo más nos preparamos para ese encuentro? Entonces recapitulemos. El primero, tenemos el derecho de encontrarnos. El segundo, confesar el pecado. El tercero, perdonar a los que nos ofenden. Seguimos con el cuarto, alabando y adorando de continuo. No cuando yo sienta, no cuando el ambiente esté para. Es alabando y adorando de continuo. Al respecto, el Salmo 34 nos dice que en todo tiempo te adoraré, en medio de la congregación adoraremos al Señor. El Salmo 122.1 nos dice lo siguiente, frente a este punto de adorar en lo continuo. Porque a veces venir a la iglesia se nos convierte en un deber y no en un disfrute. Y mire lo que dice el salmista. Y adivinen quién escribió ese salmo: David. Yo me alegré que con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Hay otra versión que dice: me alegré cuando me dijeron, vayámonos a la casa del Señor. Y a veces decimos, ay, hoy es miércoles, ¿cierto? A mí me pasa. Dice, oye, estoy tan cansado, hoy por ejemplo no estoy tan chévere porque estoy muy cansado. Pero cuando el Señor nos dice, alégrense con los que le digan, a la casa del Señor iremos, es alabando de continuo. Y esto que dice, yo me alegré cuando me decían, vayamos a la casa del Señor. Es decir, la acción se va a presentar en un futuro o se presentó en un pasado. Si yo le digo, vayamos a la casa del Señor, en un futuro, es decir, que cuando va a suceder la acción de ir a la casa del Señor, tenemos que venir ya preparados para eso, con expectativa, desde su casa, desde su carro, en sus audífonos, en su bicicleta, en su moto, en lo que tenga para transportarse a pie. Venga preparado y con expectativa de servir al Señor. Pero si usted en la casa está escuchando vallenato, no porque el género sea malo, pero está escuchando de todo, viendo de todo, menos algo que está con la presencia del Señor, pues cuando llegue aquí todo le va a parecer extremadamente ajeno. Y eso es para todos, inclusive para los que estamos aquí ministrando. Porque hay personas que ministrando entre semana jamás escuchan una alabanza al Señor.
Los que están en producción también son los que más deben saberse las canciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nos pasamos escuchando de todo lo que el mundo trae, menos de lo que hacemos en la iglesia, pues cuando vengamos aquí, ¿y eso cómo va? ¿Eso qué es? ¿Eso a qué me sabe? ¿Eso qué sabor es? Porque nos va a parecer absolutamente todo ajeno. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Por eso entremos aquí a este templo ya preparados para ese encuentro con el Señor. Ay, ay, ay. Siguiente. ¿Cómo más nos preparamos? Renunciando a los pensamientos de distracción. Dice la palabra del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando entramos a este lugar, empezamos a librar una batalla. Y empezamos a librar batalla de, ¿estoy concentrado en lo que estoy haciendo o me empiezo a distraer con todo lo que pasa? Desde el hermano que llega tarde siempre, hasta el recibo que tengo que pagar, se me venció el arriendo, no tengo para el mercado, mañana entramos temprano, mañana hay que madrugar. Y toda una serie de pensamientos de distracción que vienen a robarnos la bendición de encontrarnos en la presencia de Dios, que es lo que nos va a librar de las ruinas. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando tenemos estos pensamientos? Es declarar mentiroso a Satanás, porque la Biblia dice que yo llevo cautivos o en pos o esclavizo todos esos pensamientos a la obediencia de Dios. Y otro pasaje dice que pensemos en todo lo que es santo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y a veces nosotros nos molestamos porque un hermano aplaude muy duro o porque una hermana grita. ¿Está pensando lo bueno, lo santo, lo puro, lo amable? Obviamente hay que tener orden, ¿cierto? Pero no permitamos que esos pensamientos de distracción, a veces ni siquiera es la persona. Como Satanás sabe que usted es así de delicado, pues preciso le pone uno acá corneta y el otro aquí trompeta. Y usted no disfrutó nada de la alabanza, no disfrutó nada del servicio al Señor. Y eso ¿sabe cuándo va a pasar? Como me pasaba a mí. Antes era extremadamente asquiento y me subía a un bus y siempre me tocaba una persona que olía a todo menos a bueno al lado mío. Cuando decidí ya dejarme de afectar por eso, ya ni me di cuenta. Bueno, ya no monto en bus, gracias al Señor, ¿cierto? Pero es eso, cuando Satanás nos descubre el talón de Aquiles, ahí siempre va a estar. Siguiente, ¿cómo más nos preparamos para ese encuentro? Entregar a Dios todas las cargas. ¿Entregar qué? Si nos pusieran a nosotros aquí un bulto encima, no podemos levantar los brazos, no podemos movernos. Y esa es la labor de Satanás. No podemos adorar con un bulto encima. Por eso les decía unos minutos atrás que es importante llegar temprano y orar. Señor, yo te entrego todas mis cargas, mis preocupaciones las entrego delante de ti, las pongo a tus pies. ¿Todavía creemos en el poder de la cruz? Claro que sí. ¿Todavía creemos que nuestro Dios es más grande que el problema, más grande que la dificultad? Amén, claro que sí. Por eso, Señor, entregamos todas nuestras cargas. Y un versículo que todo este mes hemos tocado, que es Filipenses 4:6, que yo creo que ya no lo sabemos de memoria, que dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas todas sus peticiones delante del Señor con toda acción y ruego y acción de gracias, creo que es así. Pero nos entra por aquí y nos sale por el otro lado, pero no en esta iglesia, en otra. Entonces, entreguemos nuestras cargas y decidamos. Liliana nos comentaba en la predicación el domingo, por nada estén afanados. Si tiene solución, ¿para qué se afana? Y si no la tiene, también ¿para qué se preocupa? Pongamos todo en las manos del Señor. Entonces, dentro de este primer punto de lo que hizo David, ¿qué fue lo primero que hizo David? Preparó un lugar. Y dentro de esa preparación del lugar, les di estos, creo que fueron 6 características de cómo prepararnos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué fue lo más que otra cosa hizo David? Levantó una tienda de campaña o levantó un lugar. Entonces volvamos al primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, el que estamos de base. Dice el capítulo 15, el versículo número 1. Entonces dice que David construyó varios edificios y preparó un lugar para él.
arca de Dios, dice, y levantó una carpa especial, o dice, arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó, ¿qué? Una tienda, una carpa, una iglesia. Y en este tiempo, Dios ha destinado la iglesia también para que Él se manifieste. Resulta que hay algunos super espirituales que dicen, yo no necesito la iglesia. Dicen las mamás, yo me bandeo solo o sola sin la iglesia, porque es que ninguna iglesia me llena mis expectativas. Resulta que es que la iglesia no es un invento del hombre, la iglesia es un invento y una orden del Señor, porque la iglesia es idea de Dios, y David lo sabía, que la iglesia es para reunirnos y adorar en familia, que la iglesia es donde nosotros somos confrontados con nuestro pecado, pero también somos discipulados, donde aceptamos un proceso de formación, donde nosotros empezamos a rendir cuentas a un líder o a un pastor, donde también la iglesia se constituye en el trono visible de Dios en la tierra. Todo eso es la iglesia. Al respecto del Salmo 24, capítulo 7, hoy son servidores, todos ustedes son unos duros buscando en la Biblia rápido. Dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Estos son los portones que se abren para que el Señor se manifieste en medio nuestro. Por eso la importancia que, como David hizo, levantó una tienda, le hizo una tienda, una carpa a la presencia del Señor. La pregunta es, ¿estamos nosotros plantados en una iglesia? ¿Realmente estamos produciendo fruto en la iglesia en donde el Señor nos ha llevado? ¿Le estamos rindiendo cuentas a alguien en esa iglesia? Tercero, ¿qué otra cosa hizo David? Entonces, preparó un lugar, destinó un lugar, construyó un templo, construyó una carpa. Tercero, dijo que solamente los levitas podían transportar el arca de Dios. Vuelva ya primero de Crónicas, por favor, capítulo 15. Dice primero de Crónicas 15. Que después de que construyó el arca, dice el versículo 2, después David dio la orden, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido ¿quién? El Señor, para que lleven el arca del Señor y le sirvan por un rato, perpetuamente. David tuvo un primer fracaso con la presencia de Dios, y les cuento cuál fue. Resulta que él tenía que transportar esa arca, que ya les dije que es la representación de la presencia de Dios, y él la quiso transportar de la manera fácil, y fue ponerla sobre carretas. Y resulta que cuando eso pasó, hubo muertos, porque así no era la orden que el Señor había dicho que transportaran el arca. La orden que el Señor había dejado de cómo transportar esa arca era con los levitas, que eran los adoradores o los cantores o los cantantes de la iglesia, del templo, y sobre los hombros. ¿Por qué sobre los hombros? Me llama la atención, porque cuando algo está sobre nuestros hombros, ¿qué sentimos? Peso y responsabilidad también. Algo cuando uno dice, es que todo el peso de esta familia está sobre mis hombros. ¿Qué se entiende? Responsabilidad. Y por eso es que el Señor decía, no la van a cargar sobre vacas, no la van a cargar sobre carretas, la van a cargar sobre los hombros y la van a cargar solamente los levitas. Pero David en ese primer fracaso le pareció muy fácil decir, no, llevémosla en carretas porque es que pesa mucho. ¿Y sabe usted que hoy en día nosotros también tenemos carretas a veces y donde transportamos la presencia del Señor? Y eso ocurre mucho cuando se contratan músicos que no son cristianos para que toquen. Que ya estaba buscando un puesto de trabajo, ayudándole a buscar un puesto de trabajo, decía, iglesia cristiana fulana de tal, busca pianista. Y yo, me voy a postular, ¿cierto? No importa si no es cristiano. Y esas son las carretas que empiezan a afectar la presencia del Señor. Pero ¿sabe cuál es la otra que también afecta a otra carreta? Músicos que no están santificados al Señor. Levitas que no aman la presencia de Dios y están sirviendo de cualquier manera. Entonces David dijo y dio la orden que nadie, sino solamente los levitas, podrían llevar el arca de Dios, porque ellos habían sido los elegidos por el mismo Señor. Cuarto lugar, ¿qué más hizo David?
en este capítulo de Crónicas cuando estaba hablando de la presencia de Dios. Sumisión. Dice, nos saltamos al versículo número 11 de ese capítulo 15 de Crónicas. Y me llama mucho la atención esto que más hizo David para alcanzar la libertad en las ruinas que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Dice el versículo 11, y llamó David a los sacerdotes. O sea, el rey era David, pero él llamó ¿a quién? A los sacerdotes, a los duros de Israel, a los que más sabían. Ahí están los nombres que no los voy a leer porque son muy enredados. Siguiente, por favor. Y dice que los llamó y les dio órdenes. Ustedes que son los principales, los padres más importantes de las familias de los levitas, santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Tenía que pasar el arca de un punto A a un punto B, y él, siendo el rey, no se atrevió a hacerlo, sino que llamó a los sacerdotes. Y la Biblia por ningún lado dice que los sacerdotes dijeron, ¿y usted qué se cree? Nosotros somos los sacerdotes, no le vamos a hacer caso. Los sacerdotes de los levitas, es decir, los que estaban en autoridad con los adoradores, recibieron estas órdenes. ¿Y sabían ustedes que a veces nosotros todos tenemos una rebeldía en el corazón? Que es lo que nos aleja de la presencia del Señor. Y de pronto hoy hablo un poquito a los músicos, porque en los músicos sí que se ve rebeldía. Sí que se ve rebeldía en los músicos, porque sabemos mucho, no aquí en la iglesia, no estoy hablando en general. Si usted habla con el ministerio de alabanza, siempre en muchas ocasiones hay rivalidades, hay falta de sujeción. ¿Saben por qué? Porque eso es un principio de Satanás. ¿Quién fue el primer músico? Luzbel, Lucifer, ¿cierto? Estrella de la mañana, le decía. ¿Y cuál fue su pecado? La rebeldía, la falta de sumisión o de sujeción. Porque es fácil sujetarse a los papás, porque los papás son los que les dan, o a un muchacho le dan la comida, el vestido, el hospedaje, ¿cierto? Y le dan la provisión. Es fácil que usted se someta y yo me someta en un trabajo porque el jefe es el que paga. Es fácil que nos sometamos a un gobierno porque si no nos echan a la cárcel. Pero no es tan fácil sujetarnos a una iglesia, donde nuestro servicio, ¿cómo es? Servidores, voluntario. Y ahí es donde se empieza a ver la verdadera sujeción. ¿Y a mí qué me dan a cambio? Vuelve y juega lo del domingo. ¿Y yo qué obtengo a cambio? Es falta de sujeción. Y vemos que aquí los sacerdotes, dice que los principales padres de las familias de los levitas, ¿qué hicieron? Le obedecieron a David. Todos los que se van de cualquier iglesia, los culpables siempre es ¿quién? La iglesia. Es que no me gustó esa predica, es que no me gustó esa canción, es que no me gustó tal cosa. Déjeme decirle que se van en rebeldía y lamentablemente llegarán a otra iglesia a pasar exactamente lo mismo. Irán muy contentos mientras no les toquen el problemita o el callito que tienen. Siguiente, ¿qué más hizo David? Oración para atraer la presencia de Dios. Dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, que en ese primer fracaso que tuvo David, ¿se acuerdan? Cuando transportó el arca, ¿en dónde? En carretas y por animales. Él tuvo ese fracaso y dice el versículo, leamos desde el versículo 12, dice que David tuvo miedo, se sintió asustado por eso que pasó y preguntó o también hizo la oración, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Señor, ¿cómo o qué tengo que hacer para que tu presencia esté en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para que tu presencia esté en mi casa? Para que tu presencia esté en nuestra iglesia. ¿Queremos la presencia de Dios aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Le hemos preguntado al Señor. En nuestra casa, ¿tú crees que con lo que miras, cuando nadie te ve, a la presencia de Dios le gustaría estar ahí? Con lo que tú hablas, con lo que tú escuchas, a la presencia del Señor le gustaría estar ahí. ¿Queremos libertad de nuestras ruinas? Santifiquémonos. ¿Queremos que el Señor nos responda a nuestras oraciones? Santifiquémonos. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Y todos estamos en ese proceso. ¿Qué más hizo David? Aparte de orar.
En sexto lugar, conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Este mes nos han dicho, para restaurar las ruinas, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leemos la Biblia? Y todos decimos amén. Porque a mí no me gusta partir de que las personas hacen todo mal, me gusta partir de que las personas hacemos todo bien para el Señor. David erró por no conocer la palabra de Dios en ese primer fracaso que tuvo. Miren que en Primera de Crónicas, el siguiente capítulo, el 15, del 13 al 15, dice lo siguiente. Dice que David reaccionó y él se dio cuenta por qué la habían embarrado la primera vez. Dice, pues por no haber hecho así, o sea, haber cargado el arca sobre los hombros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. El versículo 14 nos dice cuál fue la ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel. Y aquí nos cuenta que esta vez lo trajeron como el Señor lo había dicho. Ellos fueron y consultaron y se dieron cuenta que desde el tiempo de Moisés se había dicho que esa arca tenía que transportarse sobre los hombros como lo ordenaba Dios, pero ellos no lo habían buscado, no habían mirado cómo era la ordenanza en la palabra de Dios. En séptimo lugar, ¿qué más hizo David? Seleccionó adoradores. Seleccionó adoradores, que a veces dicen, es que yo quiero cantar y no me dejan. Yo quiero predicar y no